resumen de comisiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que la Comisión de Constitución continúa el trámite del proyecto que aumenta la subvención de los centros colaboradores del Sename. Dudas respecto al aumento de recursos y a su fiscalización y al modelo de protección vigente manifestaron tanto los diputados como los invitados a la sesión de la Comisión de Constitución, en el marco del análisis del proyecto de ley que aumenta la subvención base que reciben las instituciones colaboradoras del Sename. En la oportunidad, la presidenta de la Fundación Infancia, Natalia Ollarse, señaló que es importante no solo inyectar más recursos, sino que fiscalizar los dineros que se entregan, junto con modificar el actual modelo de protección chileno. El proyecto, en las condiciones en las que está actualmente, no nos permite votar a favor porque sigue entregando dinero en las mismas condiciones bajo las cuales se han cometido abusos e incluso actos delictuales en determinados centros, y nos parece que hay que hacer un estudio un poco más profundo respecto de a qué instituciones se le entregan recursos por parte del Estado. Además, nos parece que la lógica de la subvención, en donde más del 70% de los ingresos son variables según la cantidad de niños ingresados a los centros, genera incentivos perversos para la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto hay que hacer un cambio de fondo en la lógica del financiamiento a los hogares residenciales. Nosotros por lo menos estamos de acuerdo en que podamos mejorar y sacar un proyecto unánimemente, o en su mayoría. Hoy día no están las mayorías para poderlo aprobar, así como está, pero yo creo que hay voluntad para mejorar y sacar un buen proyecto, porque finalmente hoy día tenemos un problema. El problema es que la subvención que se le entrega a los organismos colaboradores no alcanza. No alcanza y están la mayoría de ellas en un déficit que produce obviamente un deterioro financiero para sostener cualquier tipo de estos organismos. Lo hagan bien o lo hagan mal, eso es lo que hoy día podemos discutir. Pero hoy día claramente tenemos un problema, no alcanza. Y como no alcanza, eso requiere una urgencia en corregirlo. Un nuevo foco de tensión entre el Ministerio de Hacienda y la administración de Michelle Bachelet se instaló tras acusar el ministro Felipe Larraín una mayor presión fiscal para los próximos 4 años, derivada de la deuda en salud, temas de arrastre y leyes o proyectos del pasado gobierno que no contarían con financiamiento específico. Haciéndose parte del tema, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analizó el punto con el ministro Larraín, quien ya sumara controversias con el gobierno anterior por medio del recálculo de las contribuciones y sus opiniones sobre la situación fiscal heredada. Lo que ha hecho el señor ministro hoy día es no venir a alarmar, ni mucho menos. Lo que él vino es a transparentar con lo que se encontró al 12 de marzo en el Ministerio de Hacienda, con muchas iniciativas incluso legales y muchos programas que, si bien fueron ofrecidos a la ciudadanía, no fueron anotados o no fueron provisionados, como se dice en la jerga presupuestaria. Y por lo tanto, eso significa que el Estado va a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder cumplir en estos 4 años los compromisos que el gobierno anterior dejó hacia la ciudadanía. Es bueno hincarle el diente al tema de salud, pero también metodológicamente creo que hay muchas dudas sobre si es que esto puede ser o no interpretado como algo evitable. El tema de salud es algo que viene desde el 2006, desde el auge. O sea, cómo estos últimos 4 o 5 años se ha generado una explosión en materia de gasto corriente, es decir, de prestaciones de salud, corresponde más a un problema de planificación de larga data del Estado, más que a un error administrativo, ¿no?, de los últimos 4 años. Yo no tengo ningún problema si es que se detecta que hay algún problema, o sea, algún problema administrativo que haya que sancionar o condenar, pero en este caso al parecer es un cambio metodológico sumado a esta explosión en materia de salud específicamente, que por supuesto hay que hincarle diente para que no estemos pagándole sobreprecio a los privados. Por un lado, yo creo que aprovechar la coyuntura, y están magnificando, algo que es cierto, pero se está magnificando para echarle barro al gobierno anterior. Y por otro lado, efectivamente, tú tienes que recortar o eliminar algunos programas, y esta es la excusa de decir no voy a poder darte aquello que te prometieron, ¿no es cierto?, que el CAE, que el incentivo al retiro, que la desmunicipalización de los colegios, en fin. De alguna manera no tengo plata, no lo puedo hacer. Yo creo que en esto deberíamos ser más claros, se lo ha dicho el ministro, más que echar culpa, miremos para adelante, si hay errores corrijámoslo, gobierno, parlamento, ¿no es cierto?, con la gente, con los dirigentes, porque si no nos estamos pantanando en una pelea sin salida, blanco-negro, ¿ya? Y esto tiene manera, salvo. Ahí no sé cómo vamos a hacer
hay un problema serio y hay que buscarle una salida distinta al resto. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara recibió al ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien se refirió a los proyectos de ley sobre la materia que serán enviados al Congreso. Entre estos figura una iniciativa que persigue aumentar la penalidad a quien compre vehículos robados en casos de portonazos. De esa agenda todavía no conocemos y esperamos que en una próxima sesión se dé cuenta de aquello. Una preocupación que le manifestamos es esta idea de traspasar facultades policiales a los municipios. Nos preocupa porque hemos visto cómo en algunos municipios miembros de seguridad municipal han actuado con violencia contra ciudadanos usando además capuchas, evitando que se reconozca su identidad y utilizando herramientas que agreden a personas civiles. Entonces nos preocupa que se le pasen estas atribuciones, una idea que tiene el Ejecutivo. Vamos a esperar la respuesta, la aclaración del Ejecutivo en esta materia, y lo otro es sobre la inseguridad que viven miles de mujeres y niñas en el espacio público. Se habla de seguridad ciudadana, pero no se ha establecido ninguna propuesta legislativa contra el acoso sexual callejero que lo sufre la mayoría de las mujeres en nuestro país y que empiezan a sufrirlo principalmente desde niñas, desde los 10 años. La seguridad ciudadana es un tema complicado, un tema difícil, no existe la panacea para solucionarla, pero lo que yo sí veo en este gobierno, a diferencia del gobierno anterior, es convicción, es liderazgo en este tema y querer meterse en los temas que son difíciles, modificar carabineros, establecer nuevos sistemas de inteligencia, aplicarle tecnología, darle facultad a los municipios, en fin. Aquí hay convicción y hay compromiso en querer avanzar y yo creo que eso es lo rescatable que tiene hoy día el gobierno y que lo ha manifestado hoy día el ministro Chadwick. La directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck, explicó a la Comisión de Derechos Humanos la situación de los internos, particularmente sobre el acceso a los servicios básicos y las condiciones de salubridad como parte de sus derechos fundamentales. Por otro lado, detalló los puntos que contiene el Plan Vida Digna que pretende implementar el actual gobierno. Y uno de estos puntos tiene que ver con la reinserción social de los internos y también la alianza público-privada, lo que tiene que ver tanto con escolaridad como con los centros de estudio y trabajo de los internos, que son los que favorecen la reinserción. También es posible ver, de acuerdo con lo que los datos que ella nos entregó, que aquellos reclusos que salen con penas alternativas a la prisión reinciden mucho menos que aquellos que cumplen prisión efectiva hasta el término de la condena. O sea, fue muy interesante y muy instructivo para esta comisión todo lo que nos informó la directora. En otra materia, la comisión abordó el proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia. Y porque efectivamente en un proyecto donde se incita a la violencia, donde generalmente se ha discriminado, se ha tildado, se ha estigmatizado al pueblo mapuche y a los pueblos indígenas en Chile. Así que por lo tanto es un proyecto de gran interés, donde esperamos que cuando uno dice necesitamos vivir en una sociedad más justa, inclusiva, donde todas las personas tienen derecho a vivir tranquilas, libres, sin tener que estar estigmatizadas ni discriminadas. Por lo tanto es un proyecto que nos permita abordar desde ese punto de vista a construir una sociedad con miradas diversas, pero donde todos somos personas, seres humanos y necesitamos ser respetados. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Sala con modificaciones el proyecto de ley que instaura el Día Nacional del Futbolista Amateur. La iniciativa, de autoría del diputado Pablo Lorenzini, proponía originalmente el 24 de febrero para conmemorar esta fecha. Sin embargo, la Comisión de Cultura en una etapa anterior había fijado la fecha el 20 de diciembre para recordar así el nacimiento en 1951 de la Asociación Amateur de Fútbol en Chile. Y hemos puesto entonces para celebrar día fijo el primer domingo de diciembre. El primer domingo de diciembre es el día del futbolista y de la futbolista amateur. Y esto es un gran avance porque no tenían, son cientos de miles que en los fines de semana usted y yo lo hemos visto, ¿no es cierto? Algunos todavía, no sé si usted ahí salen con los niños a disfrutar, ¿no es cierto? A jugar, sobre todo a hacer comunidad,
Ahí, más allá del deporte mismo, está toda la relación. Entonces, que tengamos este día nos parece absolutamente impecable. El fútbol amateur efectivamente tiene una definición muy importante respecto de nuestro país y quienes practican el fútbol amateur. La cantidad de equipos que lo componen en las distintas comunas que uno representa. En mi caso son muchas, en San Bernardo el fútbol amateur tiene una potencia importante. Entonces se definió con absoluta igualdad en la mesa, que era el día del futbolista y la futbolista amateur, lo que me hace más sentido aún, porque somos las mujeres las que hoy día estamos de alguna manera, lo que está pasando a nivel mundial en otros países, estamos sacando la cara por el fútbol y hoy día somos las representantes del mundial, donde vamos a ir al mundial, así que me parece que es súper importante invitarla a conmemorar este día. Preocupados por la alta tasa de mortandad prematura producto de enfermedades cardiopulmonares relacionadas a los niveles de contaminación atmosférica, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente se reunieron con el subsecretario del ramo, Rodrigo Benítez, para conocer la postura del Ejecutivo en relación a esta materia. A la instancia también asistió el alcalde de Los Ángeles, Esteban Kraus, para expresar su preocupación por el retiro del plan de descontaminación ambiental por parte del gobierno, y el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, quien expuso la situación en la que se encuentra la ciudad, producto de una serie de eventos ambientales. Se tomaron compromisos de parte del Ministerio de incorporar algunos planes de descontaminación, en particular en comunas como Concepción, por ejemplo, Los Ángeles también, y esperamos que esos planes de descontaminación sean prontamente ingresados. Hay un compromiso de que de aquí a 30 días los planes de descontaminación puedan volver a tener vigencia, y la explicación que hubo desde el Ministerio es que lamentablemente habían sido representados por Contraloría, así que buscaron ser retirados antes del rechazo. Y antes de despedirnos, les comentamos que la Comisión Investigadora por la Operación Huracán acordó finalmente invitar al líder de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Mayeco, Héctor Yaitul, para exponer su versión al caso que derivó en el cuestionamiento al proceder investigativo de Carabineros. Tenemos que entender que la comisión tiene un objetivo, que es investigar qué es lo que ocurrió allí. Héctor Yaitul es una víctima en estas circunstancias, más allá, ¿no es cierto?, de que uno pueda tener las legítimas aprehensiones, pero si uno utiliza ese criterio finalmente, ¿no es cierto?, para no invitar a nadie, tampoco podríamos invitar a Alex Smith, tampoco podríamos invitar, ¿no es cierto?, a quienes son parte, ¿no es cierto?, están siendo investigados hoy día, como el capitán Ose o el ex carabinero Toiber también. Entonces la verdad es que yo creo que hay que tener claridad respecto de esto, cuál es la función de la Cámara, y hemos dado garantías para que ello ocurra, por lo tanto el señor Yaitul sí va a ser un invitado. Lamentamos este actuar que han tenido ellos, primero por censurar, por discriminar al pueblo mapuche, y está claro, los fiscales y quienes hicieron esta denuncia públicamente lo señalaron, que aquí Carabineros fue quien ha implantado esas pruebas. Ahora lo que se debe esclarecer cuántas personas, cuántos carabineros, de dónde recibieron todas aquellas órdenes, y yo esperamos que eso se pueda aclarar. Pero claramente hay una discriminación en la cual ellos no quieren escuchar al comunero Héctor Yaitul, como tampoco quieren escuchar seguramente a la Machi Francisca Lincolnado, porque ellos creen y han dicho injustamente que han estado condenados por delitos de terrorismo, y eso es absolutamente falso. Nosotros lo que queremos decir es que el señor Yaitul es una persona que ha hecho una apología a la violencia en la región de la Araucanía, que dirige una organización en la cual produce terror a la gente de la Araucanía, y él está en contra de lo que nosotros representamos, de la democracia, de las instituciones del Estado. Él es una persona que ha llevado adelante una lucha armada que ha sido incluso, en el caso del señor Elgueta, ¿cierto?, que ha sido condenado, y además él sigue diciendo de que ha conmemorado incluso en la Universidad de la Frontera tiempo atrás los 20 años de la quema del primer camión. O sea, hace una alegoría de la violencia. Y con esta información hemos llegado al final de Resumen de Comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.ctv.cl, donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto.
Resumen de comisiones.